La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Chipiona ofreció en la balconada del castillo la proyección del documental Ceballos, sonata para un pincel, que se sumaba a la serie de actos relacionados con el recordado artista, promotor cultural e hijo predilecto de la localidad. La obra audiovisual, que fue realizada en el año 2004 por la Delegación de Cultura, siendo su concejal responsable Ramón Gutiérrez, fue dirigida por el desaparecido cineasta cubano Félix de la Nuez, muy vinculado a Chipiona. La realización de Ceballos, sonata para un pincel, contó con el apoyo técnico de la Radio-Televisión Municipal. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. La verdad es que estamos haciendo unos poquitos de homenaje a alguien que se merece muchísimo porque ha trabajado intensamente por la cultura de este pueblo, el pintor Julio Ceballos, que no solo era pintor, sino que era un humanista, ¿no? Entendía la cultura como un todo y la verdad es que más que una brocha a veces parecía también que tenía una batuta y interpretaba alguna de las partituras que tanto le gustaba escuchar. Hoy precisamente vamos a ver un documental que se realizó en 2004 y que se ha rescatado precisamente en esta fecha, cuando se ha rotulado el Paseo Julio Ceballos y cuando se ha realizado por la Asociación Cultural Kerpioni una retrospectiva sobre la obra pictórica de Julio Ceballos. Hay que decir sobre este documental que nace de la mano de la Delegación de Cultura que entonces ostentaba el aquí presente Ramón Gutiérrez Toscano, concejal de Cultura por Izquierda Unida, al que le he tomado relevo y la verdad es que ha dejado el listón muy alto, como va a poder igualarlo, pero que la verdad es que marcó una estela bastante buena para que los que venimos por atrás sigamos esa senda. Y digo que desde esa delegación se promovió no solo este documental, sino varios, y ahora hemos rescatado, y en el que trabajó también intensamente la Radio-Televisión Municipal de Chipiona, y más concretamente pues a través de la dirección de Félix de la Nuez, con la producción de Cristóbal Ruiz y también con Carlos Franco como camarógrafo y operador de cámara, que estuvo en todo el proceso de grabación. Para que nos cuente un poco pues los tejemanejes que había detrás de este documental y un poco cómo se pergeñó, pues va a tomar la palabra, como he dicho, Ramón Gutiérrez, para que venga a contarnos algunas de las anécdotas en torno al documental, y luego pasaremos a ver este documental, que no es muy extenso, son aproximadamente 25 minutos, pero que nos da una pincelada, nunca mejor dicho, sobre el mundo iconográfico y el mundo pictórico de este gran artista chipionero Julio Ceballos. Agradeceros, como no, la presencia de todos los que estáis aquí, especialmente también a Julio Suiz, familiar de Julio, y espero que tanto las palabras de Ramón como el vídeo pues os guste. Ramón, por favor. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia aquí en el castillo. Como comprenderéis, no estoy acostumbrado, ya he perdido la costumbre de hablar en público, pero me ha pedido Tano que viniera y estoy aquí encantado. Julio era un personaje del Renacimiento realmente. Julio nació en una época equivocada. Era un artista polifacético, le gustaba sobre todo la cultura en mayúscula en general, le gustaba en particular la pintura, que era su afición y su profesión, le gustaba muchísimo la música, como todos sabéis, y le gustaba la literatura, la poesía. Era una persona entregada a ese desempeño cultural. Todos los que tuvimos la suerte de conocerlo, pues vivimos inmersos en ese afán por promover la cultura, ¿no? Él, desde luego, a todo el que tenía a su lado, lo pinchaba para que
todos trabajáramos en pos de la cultura, y si era por Chipiona mejor. Eso no quita para que no tuviera su versión, como tienen casi todos los genios, de cuestiones y anécdotas. Por ejemplo, os voy a contar un poco. Este documental surgió porque la legislatura anterior, Eduardo Gutiérrez, concejal de Cultura, con el equipo anterior, hicieron un documental sobre Sardi. Lo hizo Félix de la Nuez, que ya vivía entre nosotros, el director cubano que vivía en Chipiona. Y la verdad es que aquel documental quedó muy bien. Y bueno, nos pareció entonces, la Delegación de Cultura, que sería muy interesante continuar esa labor. Decidimos que el siguiente documental habría que hacérselo a Julio Ceballos, lo hablamos con él y encantado, él dijo en principio encantado. El tercer documental que está por hacer, y está por aquí nuestro amigo, iba a ir dedicado a Diego Montalbán. Para ello contratamos a Félix de la Nuez como cargo de confianza, porque en aquellos momentos cada concejal tenía un cargo de confianza por cada delegación que ostentara, si no estaba el concejal liberado, como era mi caso. Y entonces contratamos para hacer este documental como cargo de confianza de la Delegación de Cultura a Félix de la Nuez, para que hiciera el documental en 3 meses. El documental se hizo en 6 meses. Esto que vais a ver hoy es el trabajo de 6 meses, de venir aquí, de ir allí, de grabar aquí, de repetir, esto ha quedado regular, aquí no hay luz, aquí no hay... Bien, o sea, lo que es un trabajo profesional, y además teniendo que contentar a Julio, pues que todos los que lo conocemos, y está Julio, su sobrino aquí, se ríe porque sabe que lo que estoy diciendo es verdad, pues había que... se prolongó, por muchas razones. Quería un caballo entrando en el santuario, o casi entrando en el santuario. El caballo después resulta que no podía entrar, que no le gustaba el color del pelo del caballo, que si era cartujano pero menos, total. En fin, hay cientos de anécdotas de este documental. Y ahora os preguntaréis por qué no se llegó en aquellos años a exponer o sacar a la luz este trabajo, que realmente es muy bonito. Y os lo voy a decir cómo fue. Julio se veía mayor. Él decía que se veía muy viejo, que se le veían las arrugas, que tal, como además él era un poquito melindroso, por llamarlo de alguna manera, tenía miedo a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, y él decía que se veía ya muy, muy mayor, y que él no tenía ganas de que eso se viera a la luz. Ahora mismo yo creo que nos estará perdonando, porque ahora él no está aquí, ya él pues no puede sufrir la vejez porque ya es eterno, como todos los artistas. Entonces no puede envejecer, entonces no le importará que nosotros lo veamos como lucía en el año 2004. Quiero comentaros esto, y quiero comentaros un par de cosas más. Muchas personas se preguntan por qué no se ha podido conseguir el tan anhelado, sobre todo por él y soñado por muchos, Centro Internacional de la Música. Pues resulta que no se ha podido conseguir porque las cuestiones dependen de los presupuestos, y cuando tú tienes una intención en algo muy grande que vale cientos de millones o por lo menos decenas de millones de euros, pues eso es muy difícil, porque una administración te puede decir, sí, qué bonita idea, pero después hay que buscar 150 millones, 200 millones,
No, total, era muy complejo y eso se quedó parado. Lo que sí que podríamos retomar, y yo lo lanzo aquí para que sigamos peleando en el futuro, algo parecido. No tiene por qué ser ese Centro Internacional de la Música con un auditorio de 2000 localidades que nunca se iba a llenar, o un teatro de no sé cuántas y un hotel allí en el San Carlos para tantas, pero sí que podemos utilizar cuando esté el teatro, que parece que dentro de poco lo podremos tener, 500, 600 localidades buenas sobre todo son mejores que ninguna, que es lo que tenemos ahora. Cuando tengamos el teatro y seguimos teniendo San Carlos y los Argonautas, podremos hacer que vengan orquestas a quedarse ahí una temporada preparándose, etcétera, etcétera. Tenemos que facilitar eso y que los ensayos generales de estas orquestas lo hagan en el teatro, que ya lo tendremos, y podamos habilitar ciertas salas del teatro para pequeños formatos, etcétera. Podremos hacer el mismo Centro Internacional de la Música, pero de una manera algo más humilde, algo que se pueda realizar, que nosotros, sin falta de contar con mucho dinero ni de muchas administraciones, lo podamos hacer. Si algún día conseguimos eso, posiblemente podemos ir aumentando el tema y podemos recuperarlo. Y otro tema que me gustaría aclarar es por qué y cuándo y por qué se dejó de realizar el festival que hacíamos todos los veranos con Juventudes Musicales y con Julio a la cabeza en su casa. Es algo, es menos vistoso, pero hay que contarlo para que lo sepamos para siempre y que no piense nadie que fue un antojo del concejal llevarse el festival a otro sitio ni nada que se le parezca. El festival se iba a hacer y estaba ya anunciado, la fecha, todo. Y resulta que en aquellos momentos el ayuntamiento, no sé si recordáis, en el ayuntamiento se despidieron a 200 o 200 y pico de personas. Se quedó el ayuntamiento sin personal ninguno. Había 2 albañiles, uno de ellos estaba de baja y el otro era cojo o algo así. O sea, no teníamos personal. Y Julio, como todos los veranos, estaba esperando que el ayuntamiento mandara 2 o 3 albañiles que mandábamos, eso lo sabe Diego Montalbán, que estaba muy presente en todas esas cosas. Pues se recogían los desconchones, se pegaba un repaso a la pintura, porque la casa de Julio era la sede del festival y se preparaba para el festival. Y ese año le tuve que decir a Julio, es imposible que te mande albañiles porque el ayuntamiento no tiene personal. Él se enfadó, no lo entendió y dijo que ya no hacía el festival. No fue que le quitáramos el festival, sino que él decidió que ya el festival no se hacía. Yo, como responsable político, no podía dejar que se perdiera, estaba además anunciado. Y cogimos otro camino. A partir de entonces, Julio me quería mucho, eso lo sabe su sobrino, Julio me quería mucho. A partir de entonces me quería menos, un poquito menos. Pero yo estoy seguro que finalmente él entendió lo que había pasado, ¿no? Ese es el devenir de la historia, no es otro. Y por último, y no quiero extenderme más, el famoso concierto de Salmedina. El concierto de Salmedina era una idea que estaba en su cabeza desde hacía muchos años. No recuerdo quién me lo contó, ¿no? Me dijo, Julio piensa que sería bonito hacer un concierto en Salmedina. Y yo, que estoy un poco loco, dije, ¿cómo que podíamos hacer? Eso lo vamos a hacer. Durante 2 años lo hicimos con el ayuntamiento. Llevamos la Orquesta Sinfónica de Ceuta con 30 músicos y al año siguiente llevamos la coral de la universidad. El primer año, nada más que en el barco iban los músicos,
la gente de la radio televisión que lo grabaron. Me acuerdo que estaba allí también Juan Carlos, que tenía, ¿cómo le llaman a este? Una grúa con un carril, como se hace en el cine, con unos rieles y donde iban, había para transportarla. Fue algo maravilloso, pero nos criticaron porque el pueblo no había podido ir. Cuando la idea nunca fue que aquello fuera un concierto al que pudieran acudir nadie para verlo, era un concierto para grabarlo, difundirlo y proyectar la imagen de Chipiona, la mar y la música y la cultura. De eso se trata, ¿no? Pero bueno, al año siguiente hicimos el concierto con la coral y ya llevamos el barco con los músicos y las autoridades protocolariamente establecidas, y venían consejeros, rectores de universidad, etc. Y 2 barcazas de San Lucas con 200 personas que fueron invitadas, pues el que quería pedía 2 entradas y se le daba, nada más que tenían que ir a la radio o a las asociaciones de Chipiona. Finalmente lo hicimos. También hubo gente que se quejó porque una de las barcazas estaba detrás de la otra. Esto no puede ser todo el mundo en primera fila porque la marea no funciona así. Total, a partir de ahí se dejó de hacer el concierto. Fueron más las críticas que los parabienes. Después lo he hecho yo con mis amigos y lo podéis ver en Facebook, los que hemos hecho con hasta dos grupos de rock al mismo tiempo, con batería, con guitarras eléctricas. El que quiera verlo está en Facebook. La roca que está en la copla y cosas así, ¿no? Se llama Rock en la copla, rock en la roca, rock en la roca. En fin, Julio era realmente un personaje que va a acabar siendo uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro pueblo. Y bueno, ahora veréis lo bonito que quedó el documental y que, bueno, ahora cuando se comparta por las redes, pues os pido a vosotros que lo compartáis también para que llegue a gente que no ha podido estar aquí, ¿vale? Muchísimas gracias. Empújame, viento, a las alturas y hazme pasar al suelo incierto para volver al vuelo. Llévame como hoja dorada al cielo para retornar brillante como quiero. Sóplame, oh celestial consuelo, a donde debo y velo. Déjame estar con mi afán sincero, sin que me ate mi lastrado entero. Vuélame alado sabor de oro al cetro de otoño que espero y quédame en flotar por fin, templando, añorando, acariciando y amando al trasiego que palpito verdadero. A mí me encanta viajar íntimamente, en un coche despacito, parar donde me guste parar, ver sobre todo monumentos, paisajes, eso sí me gusta. Y sobre todo por España, porque por España tiene una belleza para viajar mejor que ningún país de Europa, que lo digo, para que lo sepan los españoles, porque es un país muy montañoso y los puertos de montaña de España son los más bellos que hay, si no en Europa, si no en el mundo, por lo menos en Europa, eso sí. Bueno, la música clásica para mí es fundamental, o sea que yo veo que todas las cosas creacionales conllevan música. La música para mí es muy importante porque debe de estar impregnada una obra de musicalidad. E incluso hasta la tragedia tiene musicalidad trascendente, ¿no?